Hola, amigos. Si les gustan las historias reales de las que es imposible despegarse, no olviden darle a me gusta y suscribirse al canal. Aquí, cada historia es algo que le podría pasar a cualquiera. Y ahora, abróchense los cinturones. Porque esta historia trata sobre el poder, el dinero y la verdad que siempre encuentra la salida. Me llamo Tomás, y hasta hace apenas una semana trabajaba como un simple asistente en el tribunal. Nada especial, documentos, archivos, papeles. Yo era esa persona a la que nadie nota. Y, para ser honesto, me sentía cómodo así. Hasta que un día llegó a mis manos una carta, sin dirección de remitente, sin nombre, solo un sobre con una inscripción. Abrir personalmente, urgente. Podría haberla ignorado, como decenas de otras, pero algo me obligó a abrirla. Dentro había solo unas cuantas hojas y una memoria USB. Empecé a leer y, a los 30 segundos, comprendí. Esto no era una simple queja, era una sentencia. La carta hablaba de la familia García, un nombre que todos en nuestra ciudad conocían. Negocios, política, dinero, eran dueños de media ciudad, y la otra media la controlaban. Pero la carta decía algo distinto: sobornos a jueces, casos ficticios, empresas fantasma, personas desaparecidas. Al principio pensé, es absurdo, pero luego inserté la memoria USB y todo cambió. Videos, grabaciones de conversaciones, documentos, transferencias. Y lo más crudo, en uno de los videos aparecía el mismísimo Alejandro García, el jefe de la familia. Decía con total calma: el tribunal es solo una herramienta, lo importante es quién la sostiene. Se me helaron las manos. Me quedé sentado, comprendiendo que, si esto era cierto, lo haría saltar todo por los aires. Pero había un problema enorme. Si esto era verdad, no solo los destruiría a ellos, destruiría también a quien decidiera entregarlo. Podía fingir que no había visto nada, borrarlo, tirarlo, olvidarlo, y vivir tranquilo como antes. Pero al final de la carta había una línea. Si estás leyendo esto, es porque eres la última oportunidad. Y ahí fue donde todo se complicó. Yo no era un héroe, en absoluto. Simplemente entendía que, si me callaba, esto nunca terminaría. Ese mismo día entregué los materiales a un juez, personalmente, sin registros, sin dejar rastro. Él los miró y palideció. ¿Entiendes lo que es esto?, preguntó. Asentí. Sí. Tras una pausa dijo: es un caso contra los García. En ese momento supe que no había vuelta atrás. 24 horas después, la ciudad ya era un hervidero. Noticias, inspecciones, investigaciones. El imperio que parecía intocable empezó a crujir. Pero lo más aterrador empezó después. Porque esa misma noche volví a casa y vi que mi puerta estaba abierta. Me detuve ante la entrada. No entré de inmediato. La puerta estaba entreabierta. Solo un poco. Como si alguien hubiera salido y no hubiera cerrado del todo. Mi corazón empezó a latir más rápido. Recordaba perfectamente haberla cerrado por la mañana. En mi cabeza solo había dos opciones: un robo o algo peor. Empujé la puerta lentamente. ¿Hay alguien? Silencio, demasiado silencio. Entré con cautela. Cada paso se sentía como si estuviera bajo una cámara. En el apartamento todo estaba en su sitio, nada revuelto, nada roto. Y eso era lo más aterrador. Porque no eran ladrones. Era alguien que no venía por mis pertenencias. Fui a la habitación y me quedé petrificado. Sobre la mesa estaba mi portátil, abierto, aunque yo lo había cerrado al salir. Y al lado había una nota, corta, una sola línea: has tomado la decisión equivocada. Un escalofrío me recorrió la espalda. Lo sabían. No lo sospechaban, ni podrían saberlo. Ya lo sabían. Revisé mi teléfono de inmediato. Tenía señal.
pero sentía que el reloj ya estaba corriendo. Agarré mis documentos, mi chaqueta y salí. Sin pensarlo. En la calle me sentí un poco mejor, pero no por mucho tiempo. A los pocos minutos sonó el teléfono. Un número desconocido. No quería contestar, pero lo hice. Tomás, una voz tranquila, masculina, fría. Me quedé helado. ¿Quién habla? Hubo una pausa, y luego, alguien que puede hacer que mañana no te despiertes. El corazón me dio un vuelco. Has cometido un error, continuó, y tienes una oportunidad de corregirlo. Yo guardé silencio. Has entregado los materiales, dijo. Eso fue una estupidez. Ya es tarde, respondí. Mi voz sonó más débil de lo que quería. Él se rió entre dientes. No. Pausa. Todavía no. Silencio. Retíralo todo, dijo, y nos olvidaremos de ti. Apreté el teléfono con fuerza. ¿Y si no lo hago? Pausa. Entonces descubrirás que la verdad tiene un precio. Y colgó. Me quedé allí, en medio de la calle. Por primera vez comprendí que esto no era un simple caso. Era una guerra. Y yo ya estaba dentro. Podía huir, rendirme, intentar encubrirlo todo. Pero una idea me daba vueltas en la cabeza. Si ya habían ido a mi casa, significa que no hay vuelta atrás. No volví a mi hogar. Fui directamente al tribunal. Necesitaba entender qué tan profundo llegaba todo esto. Cuando entré al edificio del tribunal, ya estaba la policía, gente, ruido, pánico. Me acerqué y escuché. Han encontrado al juez en su despacho. Pausa. Está muerto. En ese momento algo se rompió dentro de mí, porque comprendí que ellos no amenazan, ellos actúan. Y el siguiente podría ser yo. Me quedé allí, frente al edificio del tribunal. La gente a mi alrededor hablaba, se movía, algunos llamaban por teléfono, pero yo no oía nada. El juez está muerto. Los materiales los tenía él. Y ahora, todo se ha salido de control. Estaba a punto de marcharme cuando un hombre se me acercó. Llevaba traje. Estaba tranquilo, demasiado tranquilo. ¿Tomás?, preguntó. Me puse tenso. Sí, él asintió. Ven conmigo, tenemos que hablar. ¿Quién es usted? Hubo una pausa y respondió con calma. Tú recibiste la carta. Se me apretó el corazón. ¿Fue usted quien la envió? Me miró y dijo. No. Pausa. Pero sé quién fue. Nos alejamos hacia un lado, lejos de la gente. Escucha con atención, dijo. Te queda muy poco tiempo. Guardé silencio. La familia García ya está limpiándolo todo, continuó. Personas, documentos, contactos. Pausa. El juez fue el primero. El frío en mi interior aumentó. ¿Quién es el siguiente?, pregunté. Me miró directamente a los ojos. Tú. Pausa. Entonces dígame de una vez, dije. ¿Quién envió la carta? Él suspiró un segundo, como si estuviera tomando una decisión, y luego dijo, su hijo. Me quedé petrificado. ¿Qué? El hijo de Alejandro García, repitió. Daniel, no podía procesarlo. ¿Por qué haría algo así? El hombre miró hacia otro lado y dijo en voz baja, porque quiere destruir a su padre. Silencio. Eso es absurdo, dije. No, respondió con calma, es un plan. Pausa. Tú eras necesario, continuó, porque no eres nadie. Pausa. Invisible, limpio, sin conexiones. Y eso fue lo que más me dolió. O sea que, me callé. ¿Él me eligió a propósito? Sí, silencio. Entregaste los materiales, dijo. Iniciaste el proceso. Pausa. Y ahora te has convertido en material desechable. Sentí un vacío en el pecho. ¿Y usted quién es?, pregunté. Me miró fijamente durante un largo rato. Soy alguien que también quiere que todo esto termine. ¿Es de la policía? Pausa. No. ¿Entonces quién? No respondió. Tienes una elección, Tomás, dijo. Pausa.
huir, pausa, o terminar esto. Esbocé una sonrisa amarga. ¿Terminarlo? Sí. Sacó una memoria USB y me la puso en la mano. Aquí está todo. Pausa. No solo sobre los García. Fruncí el ceño. ¿Sobre quién más? Me miró y dijo, sobre los que los encubrían. Pausa. Jueces, políticos, policías. Se me encogió el corazón. O sea que, dije en voz baja, ¿esto es más que una sola familia? Él asintió. Es el sistema. Silencio. Y ahora tú estás dentro de él. Apreté la memoria USB. En ese momento comprendí que esto ya no se trataba de justicia. Se trataba de supervivencia. ¿Dónde está Daniel?, pregunté. El hombre sonrió levemente. Si está vivo, pausa. Él mismo te encontrará. Se dio la vuelta y se marchó. Me quedé solo, con la memoria en la mano y con un pensamiento que no me dejaba en paz. Me habían utilizado para empezar una guerra que yo no podré detener. No dormí en toda la noche. Me quedé sentado, con la memoria USB en las manos, comprendiendo que no había vuelta atrás. Si yo desaparecía, todo terminaba. Si continuaba, alguien más moriría. Pero había una pregunta que no me dejaba en paz. ¿Por qué un hijo querría destruir a su propio padre? La respuesta la encontré por mi cuenta. Por la mañana recibí un mensaje de un número desconocido. Si quieres entender, ven, solo. Una dirección. Ya sabía quién era. Una casa abandonada en las afueras. Vacía, silenciosa. Entré. Al final viniste. Una voz desde la oscuridad. Él salió. Joven, tranquilo, demasiado tranquilo. ¿Daniel?, pregunté. Él asintió. ¿Tú empezaste todo esto?, dije. No, respondió. Él lo empezó. Silencio. Mi padre esbozó una sonrisa amarga. Él no solo controla la ciudad. Pausa. Él rompe a la gente. ¿Y has decidido detenerlo?, pregunté. No. Pausa. He decidido destruirlo. Frío. ¿Por qué yo?, pregunté. Me miró directamente a los ojos. Porque eres honesto. Pausa. Y porque al sistema no le das lástima. Sonreí con amargura. Una elección excelente. Hiciste lo correcto, dijo. Iniciaste el proceso. Pausa. Ahora queda el final. ¿Cuál?, pregunté. Él señaló la memoria USB. Publícalo todo. Pausa. Y todo se vendrá abajo. La apreté con fuerza. ¿Y cuánta gente morirá?, pregunté en voz baja. No respondió de inmediato. Tanta como sea necesaria, dijo. Y ahí fue cuando todo quedó claro. Él no es mejor que su padre, simplemente es distinto. Tú no quieres la verdad, dije. Tú quieres venganza. Él sonrió. ¿Y tú? Pausa. ¿Todavía crees que hay alguna diferencia? Silencio. Me quedé allí, mirándolo, y comprendí que en este juego no hay buenos. Solo hay quienes están dispuestos a llegar hasta el final y quienes se detienen. Di un paso atrás. No voy a jugar bajo vuestras reglas, dije. Él frunció el ceño. Entonces, simplemente desaparecerás. Asentí. Tal vez. Pausa. Pero será mi elección. Silencio. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. Estás cometiendo un error, dijo a mis espaldas. Me detuve un segundo. No, respondí en voz baja. Simplemente no quiero convertirme en alguien como vosotros. Y salí. A los pocos días, las noticias estallaron de todos modos. Las investigaciones comenzaron. Los nombres salieron a la luz. El sistema sufrió una grieta, pero no se derrumbó. La familia García perdió mucho, pero no todo. Y yo desaparecí. Cambié de ciudad, de nombre, de vida. Porque comprendí una cosa. La verdad no es la victoria. Es una elección. Y cada uno tiene su propio precio. Si esta historia te ha hecho reflexionar, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. Aquí no solo contamos historias,
Aquí hablamos de lo que otros suelen callar. Cuéntame en los comentarios. ¿Habrías llegado hasta el final o habrías tomado la misma decisión que yo? Hasta la próxima historia. Y recuerda, a veces lo más difícil no es descubrir la verdad, sino decidir qué hacer con ella.